Lo sentimos, no tenemos ni idea. Capítulo número 4. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos y a todas a este capítulo número 4 de nuestro programa, que ha tenido una muy buena recepción en el canal de YouTube Historia LTPLA. Tenemos ya 549 visualizaciones en el capítulo número 1, en el capítulo número 2 y en el capítulo número 3, que fue un especial del 11 de septiembre, ¿cierto? Por lo tanto, estamos con toda la energía, con toda la motivación para poder nuevamente conversar de historia, retomando los contenidos para Primero Medio, y el día de hoy siempre me acompañan invitados, tremendas personas. Vamos a presentar primero al profesor Camilo, como siempre, es tradición ya, nuestro experto en historia que va guiando la conversación. Camilo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rodrigo, buenas tardes a nuestro invitado que ya va a ser presentado obviamente con los honores correspondientes. Bienvenidos a todas, a todos, a todos, ¿cierto? A este espacio, como siempre decimos, de reflexión, un espacio ameno de poder hablar sobre los temas que nos interesan en este momento, por lo menos a la gente que nos convoca, que es historia. Así que no, con toda la motivación y energía, como dice el profesor, para seguir esta línea de capítulos que nos quedan, recordando que el último capítulo fue un especial del 11 de septiembre, ya se vendrán más o menos otros especiales, sorpresas más adelante tendremos, pero ahora nos enfocamos en volver, ¿cierto?, a la línea que teníamos de nuestro contenido de Primero Medio, y ya vamos a decir, ¿cierto?, a lo que nos vamos a enfocar hoy en día. Así que le doy el pase nomás, profesor, para que presente a nuestro honorable invitado. Muchas gracias, profesor Camilo. La verdad que estamos muy contentos con este proyecto, que siempre lo decimos, partió como algo muy experimental, partió como algo, ¿cierto?, muy de nicho, muy chiquitito, pero ya tenemos más de 500 visualizaciones. Agradecer nuevamente a quienes están suscritos al canal, a quienes, ¿cierto?, están viendo los videos por una u otra manera, ¿cierto? Los videos han tenido una muy buena recepción también, y qué mejor que nos retribuyan ese trabajo que nosotros estamos haciendo con, ¿cierto?, las visualizaciones, para que nos compartan. En el canal de Historia LTPLA hemos tenido visualizaciones ya en el extranjero, por ejemplo. Tengo algunos conocidos y familia, por ejemplo, en Uruguay, que es cierto, están viendo el programa también, así es que Bueno, agradecer a yo cada uno. aportar en ese sentido, profesor, yo tengo conocidos también, amistades que estaban en Irlanda viendo el capítulo, Qué tremendo, bien. así que en España también, así que estamos volviéndonos internacionales Así es, pues. y, y sin planearlo, pero lo bueno es que llega el contenido, ¿cierto? Que es lo que principalmente es nuestro objetivo, pero siempre aterrizándolo, ¿cierto? A la mesa, al diario vivir, a la conversación cotidiana del día a día. Así es, Camilo. Y ya para entrar en materia, porque estamos acá para hablar de historia, no solamente nos vamos a quedar en los agradecimientos, estamos viendo en pantalla a un estudiante de cuarto medio que yo tengo el privilegio de poderlo conocer de cuando llegó al liceo. He visto su evolución, he visto su transformación, la cual ha sido muy positiva. Además, ustedes seguramente ya lo han visto en algunas competencias, por ejemplo, que hemos tenido para el aniversario. Lo vimos ahí, ¿cierto?, con su piano, interpretando hermosos temas. Lo vimos también, ¿cierto?, en el segundo Festival de la Voz Violeta Parra, que también nos presentó un mix de temas. Estudiante del cuarto medio C, amante de la música, del debate. Sabemos que también está el día de hoy trabajando esa beta de escritor, ¿cierto? Está de ensayista. Y él dijo, yo quiero estar en el programa, creo ser un aporte, ¿cierto?, a la conversación que tienen estos profesores, y no se diga más. Entonces, lo invitamos, el tremendo invitado. Presentamos al estudiante del cuarto medio C del área de administración, Alberto Méndez. Aplausos para Un Alberto. aplauso, un Muchas gracias, buenas aplauso. tardes. ¿Cómo te Bienvenido, va, Alberto. Alberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Estoy muy bien, aún pensando en la situación que está el país en un tema de pandemia. Estoy muy bien, económicamente, psicológicamente, todo lo que se puede decir. Y estoy muy agradecido con su parte por haberme invitado a este programa, que de por sí a mí me gusta mucho la historia chilena, sobre todo rodeando mucho el siglo XX, así que para mí también hablar de este tema
del tema que vamos a hablar hoy va a ser casi nuevo para mí, aunque sepa un poco de lo general del tema. Así que muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bien, Alberto, bien, así que con toda la energía. Y como es tradicional, profesor Camilo, ya quienes nos siguen semana a semana, capítulo a capítulo, siempre saben que nosotros partimos con una pregunta, porque no nos queremos quedar simplemente en el contenido, sino que queremos ir un poco más allá. Y la pregunta con la cual queremos partir el día de hoy es básicamente, ¿qué es lo que es ser liberal hoy en día? Y cierto, para poderlo retrotraer al liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que están viendo los chicos de primero A, primero E y primero C en clases. Entonces, la pregunta con la cual queremos comenzar, profesor Camilo, y para que luego también Alberto la pueda ir respondiendo, y a partir de eso generar el diálogo histórico, ¿qué es ser liberal hoy en día versus el liberalismo de 1861? Profesor Camilo, abre los fuegos del día de hoy. Es completamente distinto. Es completamente distinto a mi criterio, cómo se personifica a la figura liberal hoy en día y a la figura liberal a principio o a mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de, obviamente, de todo el contexto que nosotros vamos a ir describiendo, nos vamos a ir dando cuenta, pero vamos a ir señalando principalmente las líneas a priori. Ser liberal en el tiempo del siglo XIX era confrontarse contra otro bando político, esto que era principalmente el conservadurismo. Que venía del periodo anterior, ¿cierto? Para más o menos ya explicitar, ¿cierto? Nosotros vamos a analizar hoy en día el periodo liberal. El último periodo que nosotros analizamos de este siglo había sido el periodo conservador, y la gran figura, ¿cierto?, del ideario portaliano y de las figuras de Portales, el gobierno de los decenios. Y principalmente la característica que nosotros nos cansamos de hablar, ¿cierto?, que fue de la Constitución de 1833. Constitución que era de un carácter autoritario, ¿cierto? Y nosotros hoy día vamos a empezar a hablar sobre el periodo liberal, que el periodo liberal, como muy bien dijo el profesor, parte en 1861 y se va a prolongar hasta 1891. Por tanto, ahí hay también otra anécdota, más o menos una similitud anecdótica en la historia de Chile, que es los gobiernos de los 30 y 30, ¿cierto? El periodo conservador duró 30 años, justito. Así es, profesor. Y el periodo liberal va a durar exactamente 30 años más. Entonces tampoco es tan difícil acordarse de eso, vamos a acordarnos de esa particularidad, y es mucho más fácil acordarse de la duración temporal de estos periodos. Pero como muy bien decía y planteaba el profesor esta pregunta, y yo propiamente tal decía que era muy distinto, en un principio hablamos de bando. No vamos a hablar de partidos políticos hasta por lo menos después de la Constitución de 1833, en donde se empieza a formalizar ya el sistema partidario, el sistema partidista. Anteriormente hablábamos de bandos, ¿cierto? Aquí está, ¿verdad?, este grupo tal, y nos encontrábamos contra los pipiolos y pelucones, ¿cierto? Conservadores versus liberales. Y liberal era todo lo contrario, pues era agua y aceite en esa época. Ahora, la pregunta, y esperando todo lo que vamos a desarrollar, al final es tratar de responder, ¿realmente el liberal hoy en día es el contrario al conservadurismo? ¿Es contrario al conservador? ¿O como hoy en día, como al parecer la panorámica nos muestra, de hecho es un aliado? Comparten mayoritariamente características de su pensamiento, si bien hay ciertos puntos que obviamente los separan del conservadurismo, hoy día son alianzas, y de hecho probablemente a la opinión pública, lo ve como algo muy similar, ¿verdad? El liberal y al conservadurismo hoy en día. Y para ir dando también obviamente el pie a los otros temas, para seguir avanzando en este tema, hay que entender mucho que sí, la Constitución de 1833 va a permanecer. No es porque entremos en un periodo liberal va a ocurrir una nueva constitución o se va a realizar una nueva constitución. No, para nada. Esta constitución se mantiene hasta por lo menos, unos temas más que vamos a tocar probablemente en el próximo capítulo, hasta 1925. Sí, Hasta eso es súper 1925, importante
Disculpa, Camilo, eso es súper importante porque también lo que tenemos que entender para que nuestros estudiantes vayan también, ¿cierto?, tomando nota en las clases y todo eso, es que vamos a hablar de un proceso histórico y los procesos históricos también tienen elementos de cambio y elementos de continuidad. Por lo tanto, Exacto. un cambio que lo vamos a ver después, ¿cierto?, es este pensamiento político que evidentemente trae una apertura, ¿cierto?, que el conservadurismo no la tenía, pero también, ¿cierto?, esta constitución de 1833 va a estar enquistada, ¿cierto?, con algunos maquillajes, algunas reformas, pero no es que se cambie Exacto. en su totalidad. Eso tenemos que dejarlo bien claro para que los chicos Perfecto. también entiendan, ¿cierto?, de el periodo liberal. Exacto, exacto, profesor. De hecho, es súper importante también señalar las palabras que nosotros vamos a utilizar para hablar respecto a algunos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de constitución, es muy distinto decir hacer una nueva constitución a reformar una constitución. Y eso también es un hincapié que hacemos harto en las clases, porque reformar es basarse en algo que ya está hecho, ¿cierto? Y como muy bien coloquialmente es maquillar, sacar, ¿verdad?, lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que me gustó, lo reformamos. Pero tenemos un modelo abajo, tenemos, ¿verdad?, un piso, una base en donde nosotros nos movemos. Como ha sido el término en boga, ¿verdad?, de la hoja en blanco, la hoja en blanco, ¿cierto?, es construir algo desde cero, donde no existan, ¿verdad?, una base, sino que principio autónomo, o que se supone que siempre iban en autonomía de la ciudadanía, y es por eso que obviamente el evento que se va a realizar el 25 de octubre, ¿verdad?, va a cobrar una relevancia no tan solo de importancia política actual, sino que de una importancia histórica. Así es. Realmente nunca alrededor de los 10 a 11 constituciones o intentos de constituciones que han tenido Chile desde, ¿verdad?, la Junta de Gobierno, es la primera vez que en general se le va a consultar al pueblo, primero, el mecanismo, cómo realizarla, segundo, cómo se va a realizar esta, y tercero, es que si la aprueba o no el resultado, el producto de todo esto. Entonces, es Claro. una inclusión a la ciudadanía que nunca se había realizado, y por eso obviamente cobra tanta importancia Vamos el a hablar evento ahora. Vamos a hablar de las transformaciones, ¿cierto? Pero antes quiero ir con Alberto, porque la pregunta queda hecha, Alberto, también. Queremos conocer tu parecer. ¿Qué es lo que es ser liberal hoy en día versus el liberalismo, ¿cierto?, de mediados del siglo XIX. Perfecto. Bueno, mi visión acerca de la pregunta, más bien mi respuesta, es que hay que diferenciar el Partido Liberal de esos momentos un partido revolucionario, un partido que quería hacer cosas nuevas. Porque al final lo que es el conservadurismo es apoyar la doctrina política que está actual, o sea, el sistema político que está actual, y dejarlo como para siempre. No sé si se me entiende. Esa es la doctrina política del conservadurismo. Por ende, el liberalismo como idea se ha vuelto una idea conservadora, porque quiere dejar las cosas como su sistema ya está hecho, sin hacer nuevas ideas, la mayoría de los casos. Ese es mi punto de vista. ¿A qué se diferencia el liberalismo de esos tiempos como algo revolucionario y ahora el liberalismo actual, que es prácticamente un sistema conservadorista, podríamos decirlo? Interesante lo que planteas tú, Alberto, porque lo que está planteando Alberto, profesor, primero es claramente la diferenciación que vamos a tener del periodo liberal, ¿cierto? Como con la palabra que yo me quedo es con la palabra revolución, ¿cierto? Que ahí podríamos Sí, totalmente. trabajarlo un poco también, porque hoy día si nosotros, y aquí quiero hacer la corrección también, porque muchas veces se entiende el liberalismo por parte de algunas personas por desconocimiento, por falta de estudio, como un libertinaje, y no se trata, ¿cierto?, de que el Claro, liberalismo claro. es un libertinaje, sino que es un sistema a nivel político y a nivel económico, a nivel de pensamiento también, para, ¿cierto?, entregar ciertas libertades a la población que el periodo conservador no lo estaba teniendo. Pero ahí yo me quedo con la palabra revolución, ¿cierto?, que era revolucionario. ¿Qué podemos mencionar con respecto a eso, profesor Camilo? Tenemos dos movimientos revolucionarios en 1851, ¿cierto?, y 1859, que van a dar el paso a la crisis, ¿cierto?, del conservadurismo y que va a permitir que los liberales lleguen al poder.
Sí, completamente. De hecho, estoy súper de acuerdo con el concepto utilizado por Alberto de revolución. Nosotros tendemos también de mala manera a asociar siempre, y esto es por los medios de comunicación, ¿verdad? Asociar siempre a revolución a algo como casi izquierdista, o algo violento, ¿cierto? Principalmente asociado a eso, a esas características, pero tenemos que entender que es Sí, una revolución total, ¿verdad? Un cambio de pensamiento repentino. Eso es una es un cambio revolución. radical, Y mira, lo que tú acabas porque de tenemos decir ejemplos. tiene el ejemplo principal en donde nace y se expande todo esto, por la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa es la revolución del liberalismo, propiamente tal, en otras palabras. Del burgués prácticamente. Claro, por tanto, y bueno, eso siempre hay que señalarlo, ¿cierto? La Revolución Francesa, siempre lo hemos señalado, no es la revolución, la primera revolución proletaria para nada del pueblo, sino que es la revolución de un segmento, ¿verdad?, acomodado de la pequeña burguesía, pero aún así sigue teniendo el carácter de revolución. Cambia completamente el pensamiento. Y como tú decías, y yo también complementando un poquito al principio, el liberalismo y el conservadurismo al principio eran agua y aceite, porque el liberalismo planteaba una cosa pero tan impensada a la época. Imagínate, ahora no nos va a sorprender nada, pero el liberalismo planteaba la separación de la iglesia y el Estado. O sea, eso era inimaginable antes, inimaginable. Por tanto, ya plantear esa premisa, ¿verdad? Ya es revolucionario para la época. Agradezcámosle a los personajes de la ilustración que ya hemos hablado con el profesor hartas veces, En el porque ahí capítulo viene 2 la para que lo cosa. vean ahí, para que vean el capítulo 2 Exacto. trabajamos ese punto. Sí, exacto. ¿Cómo influye en el capítulo 1? Y también hablamos de la idea de la ilustración. Entonces, ¿cómo influye? Y ese proceso es revolucionario. De hecho, es más revolucionario cómo esas ideas que están en Europa llegan directamente a América. O sea, te vuela la mente cómo, ¿verdad? Eventos que están tan lejos, sin no teniendo las conexiones que tenemos hoy en día, como el profe podría decir que habló con amigos de Uruguay, y yo con una amiga, ¿verdad? Una amiga que está en Irlanda, no tenían esa posibilidad de comunicación tan rápida, inmediata. Entonces, claro, pensar, ¿verdad?, en cómo se ejecutó todo esto, cómo se fueron difundiendo esta idea, es revolucionario, es completamente revolucionario. Ahora, lo que yo les digo, esta premisa, ¿verdad?, de la separación de la iglesia y el Estado es, pero también un concepto súper revolucionario para la época y que obviamente va a encontrar gran resistencia en el conservadurismo, Así que es es. obviamente el que apoya, ¿verdad?, que la iglesia tiene que estar ligada al Estado. A eso llamamos un Estado confesional, ¿cierto? Un Estado, ¿verdad?, que está ligado obviamente a la iglesia. Cuando no está separado, hablamos de un Estado laico, ¿cierto? Y O en ahí proceso de secularización. Cuéntame. justamente, ahí tendríamos que también adentrarnos, ¿cierto?, en que fue uno de los, digamos, cuando se logra la independencia, ¿cierto?, de este proceso independentista, fue uno de los elementos de continuación que perduró desde la monarquía española. Entonces, entenderemos, ¿cierto?, que lograr separar a la iglesia con el Estado, ¿cierto?, o separar la iglesia de la política para que se entienda de mejor manera, luego de una tradición de casi 300 años, es un poco molesto para quienes ostentan el poder, primero, que es la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia católica apostólica romana, porque tampoco es que se le pudiera dar, ¿cierto?, un auge a las religiones protestantes, por ejemplo, los evangélicos, eso no era permitido, por lo tanto, y era incluso hasta sancionado con ley, o sea, con Eh, pena de cárcel y todo eso. exacto, profesor. De hecho, claro, nosotros tenemos aquí un choque de ideas cuando se construye la Constitución de 1833, porque está, ¿verdad?, la idea desde unas décadas anteriores, ¿verdad?, de la independencia, y obviamente eso habla de una idea de liberalismo propiamente tal, pero nos encontramos en 1833 con una constitución que, primero, está caracterizada por ser súper autoritaria y censuradora, ¿verdad?, estructurada, de un periodo conservador, contrario a los liberales, y que obviamente la característica principal para este ámbito que estamos hablando es que oficializa la religión de Chile. Entonces, religión, ¿verdad?, católica apostólica romana. Esa es la religión de Chile, y frente a eso los liberales, ¿cómo pueden combatir, verdad? Es por eso que se empiezan también a juntar personas que tengan los mismos pensamientos, los mismos aires de cambio, y se empiezan a configurar estas revoluciones que
que el profesor nombraba al principio y que van a dar paso en definitiva, ¿verdad?, a que se termine este periodo con obviamente, súper rápidamente con un hecho doméstico, que es, ¿verdad?, la cuestión del sacristán. Ahí cierto que se abre todo el periodo, y digo doméstico porque, claro, el robo de una copa, de una botella de vino, pasó a Así terminar es. un periodo político, y abre, ¿verdad?, el periodo a los liberales, sin tampoco, no tenemos que tampoco decir que llega el periodo liberal y se abrió el liberalismo completamente tal, sino porque también hay una fusión dentro de este problema del sacristán, en donde se van a fusionar, ¿verdad?, liberales con conservadores. Y uno decía, chuta, agua con aceite, ¿cómo se van a juntar? Van a formar un nuevo partido. De esos van a salir otros tipos de bandos y se van a formar otros partidos. Ya no vamos a conocer en este El tiempo el Partido partido Radical, por solamente. ejemplo. Exacto. El Y Partido Radical. el partido radical, ¿verdad? Va a aparecer, ¿verdad?, el partido también nacional. De alguna u otra forma vamos a entender que este problema y este hecho disruptivo, que es la cuestión del sacristán y que abre el periodo liberal, va también a ser garante de que crezcan nuevas organizaciones políticas o nuevos partidos políticos que obviamente se mantienen hasta el día de hoy. A Como el eso Partido queremos, Radical, pues. claro, a eso queremos llegar porque vamos a preguntarle, ¿cierto?, a nuestro estudiante Alberto, porque Alberto pone en la mesa, ¿cierto?, pone en la discusión y en la conversación histórica el concepto de revolución, y de ahí, ¿cierto?, salen algunos sinónimos que pueden ser parecidos, como por Exacto. ejemplo cambios totales, ¿cierto?, Yo transformaciones. tengo la idea, Alberto, por favor. mm, podríamos decirle como filosófica, de que toda revolución termina siendo termina siendo un conservadurismo al final. Porque al final, si tú vas a poner un sistema político, después no quieres que ese mismo termine. Y con el caso de las religiones, por ejemplo, está claro que iba a haber un fuerte choque de conservación ahí, por el hecho de que incluso en la Biblia sale que tú no puedes romper las reglas de Dios, como son los 10 mandamientos, como pasó en esa escena en la Biblia. Por así decirlo, era casi... Porque nosotros en estos tiempos miramos eso como una creencia más, gracias a estos cambios, claramente. Nosotros lo vemos como una creencia más, pero en ese tiempo era la verdad a todo. Por ende se decía que esas reglas no se podían romper. Después, gracias a eso, después llegaron los liberales y mostraron que en sí no era así, que Chile tendría que ser dominado no por solamente una iglesia, porque al final, dentro de todo el país hay miles de creencias. Por eso decidieron hacer por así decirlo, dejarlo secularizado. Así es, Alberto. Tú lo mencionas muy bien, ¿cierto? Esta disputa que tiene la Iglesia Católica y que al final también la va a ir perdiendo. Yo te quiero llevar, Alberto, a las transformaciones de este periodo, porque decíamos, ¿cierto?, antes de que tú hicieras este comentario, que ponemos el concepto de revolución como cambio total, pero que de ahí surgen otros conceptos que tienden a ser similares, cambios, ¿cierto?, transformaciones, y nos quedamos con el periodo de grandes transformaciones, porque lo que se venía dando en el periodo conservador, ¿cierto?, va a tener una mutación, va a tener un cambio en este periodo liberal, y ahí yo quiero que tú nos menciones, Alberto, algunos de los cambios que tú consideras importantes para que los compañeros de primero medio también pongan atención a estas transformaciones que se van a dar. Para mí, uno de los mayores cambios que hay respecto a ese tiempo, a esa época, fue durante el gobierno de Domingo Santa María, que fueron las leyes laicas, podríamos decirle, en el cual, por ejemplo, tomando ejemplo, las personas ya se podían casar en el registro civil, no por el mando de una iglesia, y que toda persona podríamos decir, que era disponible para poder sepultar a su gente en cementerios sin necesidad de creer en la iglesia. Porque antes de eso, en estos tiempos, se tiraban a esas personas a una fosa común, que es un hoyo metido en la tierra. O lo sepultaban de manera, podríamos decirle, casi como ilegal. Pero para mí lo más importante en esos tiempos fue el hecho de que se crearon las leyes laicas. Ese concepto a mí me llama mucho la atención, profesor Camilo. Sería bueno también poder definir, porque vamos a tener
laicización, laico, laicidad, ¿son sinónimos? ¿Los entendemos igual, profesor? ¿Cuál es la definición? Porque Alberto nos señala esas transformaciones que hoy día uno dice, oye, pero, oye, ¿en serio que sepultaban gente así como en los patios de las casas? Sí, es verdad, o sea, oye, ¿es verdad que la gente se tenía que casar por la iglesia? ¿Era el poder que tenía la iglesia? Lo que yo siempre digo en clase es que la iglesia tenía el control de los 3 momentos claves de una persona: nacimiento, matrimonio y defunción. Y eso, como muy bien dice Alberto, con las leyes laicas en el gobierno de Domingo Santa María, pasan a mano del Estado y de la institución del registro civil. Pero te quiero llevar, profesor Camilo, a este tema del mundo laico. ¿Qué entendemos por laicismo, laicidad, laico? Bueno, principalmente, y yo creo que es un concepto que generalmente nombramos y nunca o escasamente nos detenemos a preguntar realmente si sabes lo que cuando hablamos de Estado laico, de laicismo, muchas veces no se tiene mucha claridad y de hecho muchas veces el término también es asociado a lo que no debe ser asociado. Por ejemplo, cuando nosotros en este caso hablamos de laicismo, estamos hablando principalmente de una corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, especialmente, primero, principalmente del Estado, de toda influencia de la Iglesia, de toda la influencia de alguna esfera religiosa, ¿ya? Por tanto, yo muchas veces he escuchado que el laicismo lo asocian a poco más ser seguidor de la Iglesia, y no es así, ¿ya? Un Estado laico, cuando nosotros hablamos de un Estado laico que va en un proceso de secularización, como muy bien hablábamos, va en camino a que toda entidad ajena al Estado, ¿verdad?, dogmática, se aleje. Y en este caso, ¿por qué hablamos tanto de la Iglesia? Porque es la gran institución que está asociada al Estado. Y ahí pero muy bien habla Alberto, uno de los ejes importantes del periodo es la creación de las leyes laicas. Eso le va a dar, si bien ya el periodo lo estaba desgastando más o menos en la sociedad entre la Iglesia y el Estado, las leyes laicas le van a dar pero un palo en la cabeza a la Iglesia. O sea, viene más o menos a reafirmar lo que es el estipulado general de toda ideología liberal, que es ya concretar que, por ejemplo, vamos a ir detallando un poquito más lo que dice Alberto, matrimonio. ¿Quién antes, verdad, gozaba de que tenía la autonomía de poder casar a una pareja? Solamente una institución. Y estamos hablando, ¿cierto?, de la Iglesia. De la Iglesia católica, iglesia católica. Iglesia católica, exacto, Iglesia católica. Estamos hablando, chiquillos, aquí para que no andar detallando cada rato, en este momento nos referimos a la Iglesia católica, porque en este momento es la única públicamente existente acá en Chile. Vamos a hablar después de la llegada del protestantismo, pero justamente en este periodo, pero a través de colonos, ¿verdad? Por tanto, vamos a centrarnos en esto. Chiquillos, en las leyes laicas, matrimonio, ahora el Estado es la institución oficial para obviamente consagrar un vínculo. Ya no va a ser necesario la religión. O sea, yo ante el Estado estoy casado si, ¿verdad?, el registro civil me casa. Y en este caso, en las leyes laicas, aparece también la creación del registro civil, que le va a quitar también, obviamente, gran potestad a la Iglesia, porque ¿quiénes llevaban el conteo de los nacimientos? ¿Quiénes llevaban el conteo, verdad, de los bautizos, que al final pasaba a ser un catastro de cuánta población había? De los matrimonios, de las defunciones, solamente la Iglesia y el Estado, entre comillas, este naciente Estado, tenía que consultar a estas instituciones. Perfectamente ligados, ahí estamos, pero en una relación súper cercana. En cambio, con las leyes laicas, se crea este registro civil que es autónomo. El registro civil puede ya casar, puede llevar, ¿verdad?, el conteo de los matrimonios, puede llevar también el conteo de las defunciones. Aparte de las leyes laicas, se crea la libertad, la ley de verdad de pensamiento. También la libertad de credo. O sea, bajemos un poco. Mira, ahora en la libertad, en este periodo liberal, sigue siendo la religión católica la oficial de Chile, pero en privado puedo practicar una religión, ¿verdad?, el credo que a mí se me antoje. Y esto habla también de un cambio completamente distinto al periodo conservador. Entonces, tenemos la ley de los cementerios generales, pues.
Ya, como muy bien decía Alberto, ya no van a tener que en un hoyo, en una fosa, meter a todas las personas herejes que no eran, verdad, profesaban el credo, y ahora todo humano tiene derecho a un entierro digno, no Ahí, solamente ligado a un monopolio de la iglesia. así, ahí es Camilo, solamente para mencionar quienes van o quienes han ido al cementerio, por ejemplo, que está en nuestra ciudad, en Concepción, el Cementerio General de Concepción. Hay unos circuitos patrimoniales que los encabeza el historiador Alejandro Mijovilovich, y ahí se explica muy bien la parte, ¿cierto?, el origen del cementerio, donde están todos con cruces de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y uno ve como en la parte trasera a ese lugar apellidos extranjeros, extranjeros que venían de ese periodo, ¿cierto? Este va a ser un periodo de mucha inmigración italiana, mucha inmigración alemana, que precisamente no se caracterizan por ser católicos. Por lo tanto, en ese cementerio y en todos los cementerios, ¿cierto?, históricos del país, se ve esta diferenciación en que en un sector estaban los católicos y muy atrás también estaban estos extranjeros que fueron los primeros que se pudieron enterrar con esta ley, ¿cierto?, de cementerios generales, cementerios laicos. Exacto, y ahí lo que nos hizo un poquito más ahondar en este tema el comentario, la opinión en este caso, de Alberto. Imaginarse como que por no creerte te tengan que, o tú enterrar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres en un hoyo, porque no profesabas, ¿verdad?, la religión de la época. Es claramente inverosímil pensarlo desde la perspectiva de hoy día, pues decir como, bueno, chuta, por haber creído en alguna cosa, yo no tengo derecho a que me entierren, ¿verdad?, dignamente. Y ahí vemos también la influencia de la Iglesia Católica, cómo manejaba y el gran poder que tenía, ¿verdad?, dentro de la sociedad para que la gente permitiera todo esto todo el rato. Ahora, con la apertura de este periodo liberal, se abre esto. Y como dije, la ley laica, el gran mazazo en la cabeza a la Iglesia Católica, pero también tenemos otro eje. Esa es la ley laica, es un eje, el otro eje son la reforma a la Constitución, que la va liberalizando, como muy bien dijo al principio el profesor, se mantiene, es un elemento de continuidad, la Constitución, pero aún así tiene reformas. La palabra obviamente que vamos a ocupar, reforma. Ahí tenemos dos ejes, pues, leyes laicas, reforma y por último la expansión territorial, que es importante en la época. Ahí tenemos más o menos Así los es. tres ejes, ¿verdad?, que más que nada ejemplifican el periodo. Sí, y ahí también queremos preguntarte, Alberto, a ti, haciendo esta proyección, ¿cierto? Tú querías, o me mencionabas, ¿cierto?, cuando estábamos hablando sobre estas guerras civiles que se fueron dando, estos conflictos internos precisamente de la disputa entre conservadores y liberales, y te quiero llevar a ese tema, a este tema de estas disputas, ¿cierto?, de estas guerras civiles de pensamiento. Ahí te quiero llevar para que nos puedas comentar también, ¿cierto?, sobre esa materia. Bueno, en el caso de la Primera Guerra Civil, o sea, de la que podríamos decir Primera Guerra Civil, en el caso de cuando ganaron los conservadores, yo no podría dar mucho de mi opinión, porque como dije, no estuve muy informado, no tengo ni idea, como dice el programa. Así que yo creo que es mejor me podían llenar de su conocimiento. Y también quería decir como opinión de que creo que estamos hablando mucho de historia política. Para mí hay dos tipos de historia, la historia del pueblo y la historia política. La historia política es la que nosotros estamos hablando ahora, que es el caso de hablar qué hicieron los presidentes, qué hicieron los gobernadores en su momento, qué hicieron con la iglesia, y otras cosas de lo que le pasa al pueblo en esos tiempos. Porque hay que pensar que en esos tiempos el pueblo, como dijimos, se enterraban en fosas y prácticamente vivían en barro. No había ni galerías, era todo muy diferente. Sí, Alberto, Así que profundízanos en ese tema porque tú nos das aquí un tirón de orejas junto con el profesor Camilo, porque de verdad no hemos hablado, ¿cierto?, de la gran masa de población, de este 95% de la población que no tiene las habilidades básicas que es leer y escribir, por ejemplo. Así que profundízanos en el tema porque me parece muy bien el alcance que tú haces, Alberto. No sé si Camilo va a comentar algo Un antes. poquito, solamente como típico de estudiante, ¿ah? Cuando nos retan así, como excusarme. Hemos señalado en algunos capítulos, Alberto, por si acaso, de que no es que sea adrede que no estamos hablando del pópulo, del pueblo en general, sino que su participación en este proceso es súper escasa a nivel político.
¿ya? Y como estamos viendo cambios en general grandes, nos hemos centrado en eso. Tú vas a ver, obviamente, que cuando termine este periodo, va a cambiar la cosa, porque el pueblo en general, ¿verdad? Y como tú dijiste que te centrabas principalmente en el conocimiento y en el gusto por la historia del siglo XX, el siglo XX principalmente es hablar del pueblo, en general de su participación política. Sí, te concedo todo eso de verdad, de centrarnos mucho, ¿verdad?, en el cambio político, pero es porque principalmente en este tiempo el pueblo es solamente masa, y masa que obviamente la pasa terrible, porque también hemos señalado en distintos capítulos que estos cambios políticos se producen por una pequeña burbuja, una pequeña aristocracia, una pequeña oligarquía. Lo hemos señalado bastantes veces, y que la participación del pueblo como una tercera fuerza, cuando ya no vamos a tener, ¿cierto?, al conservadurismo, no vamos a tener, ¿verdad?, al liberal, va a aparecer a finales del siglo XIX con el proceso principalmente de la revolución industrial. Pero obviamente vamos a centrarnos también en dar más características de cómo lo pasaba la población normal y común corriente de la época. Así es. Alberto. Ya, perfecto. ¿Por qué quería hablar sobre este tema? Acerca del pueblo chileno. Porque hay que pensar que en ese tiempo el liberalismo también estaba apoyado como revolución, y por ende el pueblo estaba metido en eso, apoyaba más esa idea. Eso es lo que dice la historia. Por eso también quería, para poder volver a la pregunta principal, era prácticamente decir de que el cambio que hubo en el liberalismo en esos tiempos, de esos tiempos al de ahora, es que, como dije al comienzo, se transformó en un conservadurismo, y por ende la gente empezó a apoyar menos esa idea, el sector más popular. Y no sé, lo que conocemos es unas ideas más de izquierda algunas veces, y entre otras ideas más. Eso quería decir como el punto de por qué dije sobre la historia del pueblo chileno. Sí, de hecho, ante lo político. De hecho, Alberto, tienes mucha razón en el sentido de que obviamente aparece, entre comillas, el pueblo como figura, pero como tú muy bien dices, no es como que no sea un apoyo, porque recuerda que intelectualmente ellos no entienden, ¿verdad?, los postulados. No entienden tampoco mucho de la separación. Por ejemplo, si le empezamos a hablar técnicamente al pueblo de esa época de la separación del Estado y la Iglesia, no lo van a entender mucho. De hecho, probablemente si lo entendieran, vamos a tener que también existe gran cantidad de un pueblo creyente. Entonces, en ese sentido apoyaría a la Iglesia. Entonces, para que quizás podamos ocupar de mejor forma el término de participación, la población seguía, entre comillas, ¿verdad? ¿Cierto? Seguía, o era, entre comillas, si vamos a ser técnicos, era manipulada, ¿verdad? Por un espacio, por un pensamiento que siempre era elitista, era parte de la élite, ¿verdad? Porque educación, pues, o sea, es volver a eso. Hay que estudiar, hay que saber leer primero. El saber leer y escribir para la época es un lujo, ¿verdad? Totalmente un lujo. Y ese lujo, ¿quién lo maneja? Estas esferas, estas pequeñas esferas. Entonces el pueblo, como figura tal, como el constructo de pueblo, participa, pero siendo manejada. Vamos a ver qué va a tener... Y ahí, disculpa, Camilo, disculpa, yo agregaría una nueva variable que tampoco la hemos mencionado en este ratito que llevamos hablando, y que es también que esta población, estos sectores populares que no están teniendo, ¿cierto?, una participación activa dentro de lo que es el desarrollo político, que es más parte de la élite, ¿cierto?, de la aristocracia, de la oligarquía, es que esta población vive mayoritariamente en el campo, donde las dinámicas sociales del mundo rural son muy distintas a las dinámicas que tiene la alta sociedad en estas incipientes ciudades, porque no vamos a ver todavía las ciudades como las conocemos hoy en día, sino que cuentan con algunos servicios muy básicos. Entonces, agregar también esa variable que seguramente en un próximo capítulo, cuando trabajemos, por ejemplo, la sociedad fin y secular, finales del siglo XIX y pasemos al siglo XX, vamos a tener que hablar de la cuestión social, por ejemplo, pero eso es materia para otro capítulo. Yo los quiero llevar, Alberto, tú querías agregar algo parecido. No, está diciendo que está en lo correcto.
Es Ah, materia ya, de otro perfecto. capítulo. Sí, para ir cerrando, ¿cierto? Para ir cerrando este capítulo número 4, como siempre tradicionalmente lo hacemos, retomamos con la pregunta inicial, porque hemos hablado de transformaciones, hemos hablado, ¿cierto?, de cambios, hemos hablado de constitución, un tema que hoy día está muy también en boga por el plebiscito que se nos acerca. Vamos a tener capítulo especial también con nuevos invitados, nuevas invitadas, ¿cierto? Para que podamos debatir con altura de mira sobre ese periodo, pero yo los quiero llevar nuevamente a la pregunta inicial y que era, ¿cierto?, ¿qué es ser liberal hoy día en el siglo XXI? Para que quienes nos están viendo, estamos grabando el día viernes 2 de octubre a las 4:08, para que sepan en este minuto qué es lo que es ser liberal versus el liberalismo de 1861. Parto contigo, Alberto, y luego cerramos con el profesor Camilo. Bueno, la verdad mi respuesta no ha cambiado mucho lo que he dicho. Seguiré con el pensamiento filosófico de que toda revolución se transforma en una idea conservadorista por el hecho de que cuando uno, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando uno hace algo, por ejemplo, en la vida real, en nuestro caso, quiere dejar que esa cosa quede ahí, como pasó con la Iglesia Católica. Ellos no se querían salir del poder que tenían como aristocracia, y no querían cambiarlo. Eso se transformó en conservadurismo en su tiempo, porque hay que recordar que la Iglesia Católica en su momento también hizo su propia revolución para poder entrar a su poder, como hicieron los burgueses en su momento con la Revolución Francesa, como hicieron los españoles al llegar acá, cosas así. Todos hicieron su revolución, después solamente quieren dejarlo, no quieren cambiarlo, y por eso se vuelven conservaduristas. Bien, Alberto, muy bien ahí la reflexión que haces tú, ¿cierto? Retrotrayéndonos a lo que fue este periodo de la Revolución Francesa. Camilo, la misma pregunta para ti, ¿cierto? Liberalismo de hoy día versus el liberalismo de mediados, ¿cierto? Del último cuarto del siglo XIX. Bueno, igual que Alberto en este caso, coincido con que tampoco ha cambiado mucho mi parecer al inicio del programa. Considero que sí voy a incorporar este término revolucionario de Alberto para mi respuesta, porque efectivamente, como fuimos señalando en el transcurso del programa, es un pensamiento disruptivo, revolucionario para la época, plantea, ¿verdad?, una separación completa de la Iglesia versus el Estado. Y ojo, que el liberalismo no es que solamente se enfoque en el Estado, sino que habla desde el hombre. Hombre, sociedad, en su máximo punto, Estado desligado de la Iglesia. Así, de hecho, así Libertad definimos el individual. laicismo. Sí, completamente. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien para la época es ser revolucionario, siempre enmarcando esto, Alberto, es que es un grupo elitista, ¿ya? Y que obviamente No olvidarse. tiene otros estratos, tiene otras características, tiene otra vida, todo otro tipo de vida. Si nosotros lo extrapolamos esta idea de liberalismo al actual liberalismo de hoy día, nos vamos a encontrar con varios baches durante el camino, porque vamos a encontrar, por ejemplo, nuevos modelos económicos que se han asociado El neo. a esta ideología. Bueno, el más conocido y el que nosotros practicamos actualmente es nuestro modelo neoliberal, ¿cierto? Habla de Así un es. nuevo liberalismo. Por tanto, el liberal de hoy día no va a estar solamente asociado ¿verdad?, a la separación de la Iglesia y el Estado, sino que va a tener un mayor interés. El liberalismo de hoy en día tiene el interés de que la Iglesia se separe del Estado, pero porque aparte el Estado va a otorgar mayor poder al privado. Y eso se asocia obviamente al liberalismo, ¿cierto? A la propiedad privada, al capital privado. Por tanto, no podría coincidir más o menos lo que era ser liberal en esa época y en lo que ser hoy en día, que como dije al principio, está muy asociado al conservadurismo, excepción de la relación iglesia, y que hasta el día de hoy, por ejemplo, en el país lo vemos dentro de una coalición política, unidos, sentándose a la mesa. Por tanto, hablar de liberalismo para mí es muy distinto hablar de liberalismo en el siglo XIX a hablar de liberalismo en el siglo XXI. Así es, Camilo, yo comparto plenamente lo que tú planteas.
De hecho, para yo también responder la pregunta, básicamente entiendo el liberalismo, ¿cierto? Hoy en día como una reducción del liberalismo de mediados del siglo XIX y que es básicamente la liberación, ¿cierto?, de los pensamientos, de la forma de poder entender la sociedad hoy en día. Hoy día, por ejemplo, se asocia el liberalismo o la libertad, ¿cierto?, de expresión con, por ejemplo, el apoyo a alguna minoría sexual, por ejemplo, defensa de los derechos de las minorías étnicas, por ejemplo. A eso se asocia el liberalismo. Yo creo que es mucho más que eso, Completamente. tiene que ver con una doctrina en el ámbito ético, en el cómo actúa la persona, ¿cierto? También en el ámbito político, en las decisiones que se van tomando, pero también por sobre todas las cosas, este liberalismo económico que se va a contraponer, porque ahí uno también ve las dualidades. Somos, o algunos se declaran conservadores de pensamiento hoy en Exacto. día, y son las personas más liberales a nivel económico y haciendo tratados de libre comercio con las grandes potencias. Entonces, yo quiero llevar un poquitito para ir cerrando ya, de que esto tiene que ver con un proceso secular de Completamente. división. Y el liberalismo básicamente entendido como este desapego, porque ojo, es un desapego de la norma religiosa. No es que sean contrarios a la norma religiosa, porque el liberalismo también acepta De hecho, sí, que pues, exista la religión. exacto, y todo tipo de religión, ¿ah? Todo tipo de Así credo, es, no, va a ser neutral en ese sentido frente a los credos de las personas. Principalmente se va a oponer, y volviendo lamentablemente a en materia económica, a la intromisión del Estado. O sea, la así es. intromisión del Estado en la economía, la intromisión también, o en este caso la unión entre más o menos, o pedirle La la opinión a la simbiosis, iglesia, etcétera, etcétera. la simbiosis, La claro. simbiosis, claro. Entonces, es muy llamativo lo que usted señala porque es muy frecuente, profesor, eso de, claro, tener un pensamiento conservador, pero en materia económica ser el más liberal del mundo. Ahí Sí. Exacto, ahí entra mi opinión. bueno, pero Bueno, ahí obviamente también uno, cuando uno empieza a debatir y a intercambiar argumentos, uno también se puede ir dando cuenta también si esa persona habla con argumentos, ¿verdad? O solamente habla por hablar y quizás malentiende el término liberal, porque también, como decía al principio el profe, el término liberal se puede extrapolar a hartas cosas y muchas de las personas lo entienden como libertad, libertinaje, ¿verdad? Seamos todos libres y no es así, porque en el modelo económico neoliberal somos libres. Para nada. De hecho, habla del libre mercado, pero dentro de ese libre mercado hay una estructuración tan grande del propio mercado que no es libre. Entonces, así bueno, da es. para muchas Por variables. eso, por eso para ir cerrando y agradecer a quienes nos están viendo, cuando veamos, ¿cierto? Cuando colguemos el capítulo en nuestro canal de YouTube en Historia LTPLA, básicamente lo que busca el sistema liberal en cualquier época, porque sí también hay algunas similitudes, es contrarrestar el poder. Es contrarrestar el poder. Es decir, que quienes se vean perjudicados en algún minuto con este pensamiento liberal también tengan opción. Y ahí a mí me hace mucho sentido principalmente el tema, ¿cierto?, de cuando llegan los inmigrantes, estas oleadas a mediados del siglo XIX, que pueden practicar sus credos religiosos, que pueden ser sepultados, porque eso no se podía en el periodo conservador. Así es que, Alberto, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, cabe Gracias a mencionar que tú, ustedes. cabe mencionar, perdón, que tú nos escribiste, ¿cierto? A mí en particular para poder ser parte de este programa. Sabemos que ves las cápsulas, así es que agradecerte. Tremendo invitado, profesor Camilo, tuvimos hoy día. Sí, completamente. Bueno, este año yo conocí a Alberto y nada, tengo una excelente opinión de él, le hago clase en cuarto medio, él ya también me conoce, por tanto, no, tengo una excelente opinión y le agradezco primero la iniciativa, el atreverse, la autogestión, ¿cierto? Ser autodidacta, el aprender por ti mismo y el atreverse a entrar en un espacio que, si te das cuenta, es claro, estás con dos profes, pero no actuamos mucho como profes, sino que esto se da en un ambiente súper antijerárquico y es de solamente intercambiar lo que hemos estudiado, lo que sabemos, lo que creemos, lo que opinamos. Así que, en segundo lugar, agradecerte obviamente también que hayas venido
y que también esto sea un punto de injerencia para que otros más también se atrevan y obviamente tienen toda la oportunidad de comunicarse con nosotros para configurar algo para otro capítulo. Así que muchas gracias, Alberto. También muchas gracias a todos los que nos están viendo, y también dejarlo invitado, profesor, a estar atentos, porque pronto se nos viene un acontecimiento que ya hemos hablado, que es importante para la historia de Chile, que obviamente ya el profe lo adelantó, va a tener una mirada por parte de nosotros, por parte de este programa, y que va a tratar de acompañar este proceso constitucional para de alguna u otra forma dejar mayormente informado a todos ustedes, que si bien algunos pueden votar, la mayoría no, también es un punto para conversar. Claro, porque seguramente cuando hagamos este capítulo que va a salir prontamente en estreno sobre el plebiscito constitucional, también lo van a poder ver en las casas, porque sabemos, por ejemplo, tenemos casos de estudiantes que ven este capítulo con sus familias, entonces también es relevante poder entregar una información a la comunidad con la cual nosotros estamos trabajando, los apoderados, ¿cierto? Las familias de los apoderados, por lo tanto, agradecemos nuevamente a quienes nos están viendo, y como nosotros siempre decimos, lo sentimos. No tenemos ni idea. Ni Nada. idea. Pero de eso se trata, de lo que yo siempre digo al final de cada capítulo, de estas conversaciones, poder tener un poquitito claro el panorama. Así es que muchas gracias a todos y a todas. Suscríbanse al canal de Historia LTPLA. Alberto. ¿Puedo dejar una idea que quizás sea algo muy hipotético, hablando Por favor, sobre el Alberto. plebiscito, y metiéndonos junto al tema de la Constitución del 33? Hay que tener en cuenta de que la Constitución, para hacer esa Constitución, hubo muchas peleas entre conservadores y liberales, como hemos dicho, ¿cierto? Bueno, para esa constitución no fue tanto el caso, Alberto, porque anteriormente a la constitución propiamente tal, aunque sea redundante, de esa constitución, hubo una guerra civil en 1829 que principalmente se terminó con la batalla del Ircay, en donde las fuerzas conservadoras, militarmente, por la fuerza, verdad, ganaron. Por tanto, la constitución no les fue difícil de implementar. Me bastaba solamente escribir. Claro, de hecho, quien ganaba la guerra civil Exacto. ponía las reglas del juego por los próximos 30 años. Y que fue lo que de pasó. hecho, hubiese ganado Freire, probablemente la constitución hubiese sido una constitución liberal, no conservadora. Así es. Muchas gracias, Alberto. Quería referirme a otra cosa, era de que cuando se hacen estas cosas, siempre va a haber una pelea entre bandos, ¿cierto? Bandos políticos. Entre opiniones, sí, pues, claro, sí se entiende. Cuando gane el apruebo, claramente que van a haber estas discusiones. Sí, creo que hay que pensar un poco en esa situación hipotética para saber qué peleas pueden haber durante que se hace la Constitución. Sí, claro, claramente. Eso va a estar claramente en el capítulo especial. No te preocupes que va a estar ahí. Bien, así que lo dejamos hasta acá. Un abrazo a todos y a todas y suscríbanse al canal como les decíamos. Chao. Un agrado. Chao, que estén bien. Cuídense.